Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos, qué bueno que usted apartó este tiempo para el Señor. Solo incline su rostro ahí donde está. Quiero que juntos le pidamos al Señor que esta noche sea de revelación. Padre, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve a través de esta bendita palabra y que hoy venga con revelación para entender lo que tú, Señor, quieres dejar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy quiero hablarle, hermano, acerca de los vestidos de la novia. Una preciosa analogía que se hace de la iglesia novia con el amado, el esposo, Jesucristo. Una preciosa analogía es el matrimonio acá en la tierra. Y es que los que ya hemos pasado por esa experiencia, hay bastantes casadas aquí, ¿verdad? Sí. Se recordarán ese momento de cuando se iban a casar, de la preparación, de los días previos al matrimonio. Un manojo de nervios, ¿verdad, hermano? Y es algo que quedó grabado en nuestra mente, es algo que nos impactó. Hoy, mientras estudiaba un rato el tema, le preguntaba a mi esposa cabal, porque fíjese, pues hasta hoy estudiando el tema, yo no sé qué hizo mi esposa el día que se iba a casar, porque yo, hermano, como no pude dormir la noche anterior, me salí como a las 4 de la mañana, me puse mis tenis y me fui a trotar a las 4 de la mañana, puro loco solo yo, porque no podía dormir, pensando que ese día más tarde me casaba. Pero yo no sabía qué había hecho ella y hasta hoy le estaba preguntando, ¿qué hiciste el día que nos casamos? ¿Cómo así? Me dice así toda, sí, ¿qué hiciste? Porque yo te vi cuando llegué ya a la iglesia, pero no sé qué hiciste, ¿va? Y estaba tan nerviosa que dice que no se acuerda de nada de ese día. Imagínese usted cómo estaba. Así me dijo que no se acuerda de nada. No sé, no sé qué hice. No se acuerda de nada. Así impacta nuestra vida, hermano. Pero la analogía es porque fue un evento para el cual nos preparamos, todos. Pero la novia, hermano, fue y con muchos días de anticipación fue a buscar un vestido. No se puso cualquier vestido, estoy seguro. Ni se puso, ¿sabe qué? Le aseguro que no se puso el primero que le sacaron tampoco. No, ese no. Otro. Ay, ese tiene, no, ese. Ay, ese, y saque, otro, y saque. Y verdad, así fue. Porque fueron muy detallistas, cuidadosas con ese vestido para esa ocasión especial. Así igualmente la iglesia tiene que estar preparándose porque las bodas del Cordero vienen, amado hermano. El novio está por venir. Y usted y yo, como iglesia novia, tenemos que estar preparando ese vestido para irnos con él a las bodas del Cordero. Pero quiero a través de la palabra llevarlo en un recorrido de dónde venimos, de cómo el Señor nos conoció a la gran mayoría de nosotros. Y quiero que empecemos estudiando la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 10. Vamos a leer de los versos 10 al 13. Deuteronomio, capítulo 21, en el verso 10 dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio. Vea cómo dice acá:
se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Nosotros estábamos igualmente metidos en una guerra, hermano. Una guerra en donde nuestro adversario, el diablo, estaba ganando la batalla. Una guerra en donde usted y yo vivíamos cautivos del diablo, del pecado. Una guerra en donde vivíamos tal vez en desconsuelo, en desesperanza, desánimo, dolor, tristeza, enfermedad. No sé qué guerra estaba librando, pero allí nos encontró el Señor y nos tomó para Él. Ahora dice que después de haber tomado de la mujer que fue encontrada en la guerra, imagínese eso, ¿cómo iba a estar esta mujer en la guerra? Sus vestidos, si estaba librando una guerra. Por eso dice acá, y se quitará el vestido de su cautiverio. Dios, hermano, cuando viene y nos toma como la iglesia novia, ya nos sacó de ese cautiverio. Por eso dice la palabra que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de ese cautiverio, nos quitó ese vestido de cautiverio, de esclavitud que el diablo tenía sobre nosotros. Todavía más tremendo, hermano, todavía más tremendo el libro de Ezequiel. Esto no lo traje acá, el Espíritu me lo pone. En el capítulo 16, creo que es verso 16, en Ezequiel, ahí encontramos que dice, verso 6 creo que es, dice, pasé por ahí y te vi desnuda, y en tus sangres, dice Ezequiel 16, 6. Gracias, hermano. Pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres. Y más adelante, si usted le dice, volví a pasar, ya eran tiempo de amores, dice, pero estabas desnuda. Tremendo. Y dice después la palabra, y entonces te extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Eso es lo que el Señor vino a hacer por usted y por mí, hermano. Porque en esas condiciones nos encontrábamos cuando venimos al Señor. Probablemente en nuestra desnudez del vicio, en nuestra desnudez del rencor, en nuestra desnudez de la ira, de la contienda, de los celos. No sé qué cautiverio estaba usted viviendo, pero de allí nos sacó el Señor y nos quitó ese vestido de cautiverio. Viene el Señor, nos toma de ahí, nos quita esas vestiduras y nos cambia esas vestiduras que traíamos de vileza y nos pone unas vestiduras ahora de honra. Y mire cómo dice Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 16, al verso 15 y 16, dice así. Mire pues, ya estábamos renovados, cambiados, pero mire, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Esto habla de la forma como primeramente el pueblo de Israel despreció, le dio la espalda al Señor. Por eso en muchas partes encontramos que el Señor se refiere al pueblo y dice, pueblo contumaz y rebelde, que me dieron la espalda. En otras porciones dice, vuélvanse a Dios, obedézcanle, porque aquel pueblo al cual Dios recogió de ese cautiverio, ese pueblo al cual Dios le dio nuevas vestiduras, lo honró, ese pueblo le dio la espalda a Dios
y tomó en poco a Dios. A esto se refiere esa escritura. Y dice acá, tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos en esos mismos versos. La palabra de Dios para todos dice, pero empezaste a confiar en tu belleza, a prostituir tu fama. Sin ningún pudor te prostituiste con el primero que pasaba. Luego tomaste la hermosa ropa que te di y con ella decoraste tus santuarios dedicados a la fertilidad, y ahí te prostituiste de una manera nunca antes vista. Esto habla de la manera como mucha gente está despreciando hoy la sangre del Cordero. Mucha gente que habiendo sido perdonada por el Señor, mucha gente a la cual Dios recibió ya como pueblo, a la cual Dios ya cubrió esa desnudez, a la cual Dios ya cambió esas vestiduras de cautiverio, de vileza, pero que hoy no están valorando la sangre de Cristo, pero que hoy toman en poco la palabra de Dios, pero que hoy no les importa leer la palabra, no les importa orar, no les importa alabar, adorar, no les importa adorar a Dios. Y hermano, perdone, pero usted y yo como pueblo santo nos debemos al Señor. Dice la palabra que Él se hizo un pueblo para alabanza y gloria de su nombre. O sea que como pueblo de Dios, usted y yo tenemos el mandato de alabarle, de adorarle, de honrarle en todo momento. Y al no hacerlo es cuando caemos a este papel. Nos quitamos los vestidos, dice, por eso me gustó esta versión, porque dice, luego tomaste la hermosa ropa que te di y con ella decoraste tus santuarios. Hay hermanas que 10, 12, 15 años después todavía siguen guardando su vestido de novia, ¿o no? Una vez lo encontré yo por ahí, y ¿para qué lo querés? Ay, no, ahí déjamelo, me dijo, no, en una caja lo tenía. ¿Para qué? Ya lo usó, pero no se desprenden de él, porque es algo especial, ¿sí? Pero esta mujer pecadora no le importó, tomó el vestido que le habían dado. No lo dice así la palabra, pero dice que lo usó para decorar las paredes de donde ella se dormía. Me imagino que lo cortó y empezó a pegarlo por pedacitos en todo su cuarto. Y eso fue lo que hizo con el vestido que le habían dado. Muchos de nosotros, amado hermano, con nuestra forma de vivir, hacemos eso con las ropas que el Señor nos está dando. E incluso hay algunos que habiendo ya aceptado al Señor, empiezan a venir a la iglesia, ya cambiaron sus vestiduras, pero cuando están en el mundo, siguen manchando esas vestiduras. Yo me recuerdo, hermano, cuando yo recién me había convertido, por supuesto todavía no le servía al Señor acá en la iglesia, pero ya había aceptado a Dios, ya veníamos a la iglesia. Y hermano, llega el tiempo de convivios en la empresa. Y obviamente yo, antes de conocer al Señor, yo me sentía el alma de la fiesta, ¿va, hermano? Y ahí voy a la fiesta, pues. Yo ya convertido, mire, yo habiendo aceptado al Señor. Pero yo iba en una lucha interna, sabiendo que yo eso ya no lo tenía que hacer. No, pero es que tan alegre y es lo que siempre he hecho. Y mis cuates me llamaban y ni modo. Ahí estaba yo en medio de la fiesta. Y empieza el ataque, pues. Te traje un tu whisky, me dice el primer. Mire qué amigos, ¿va? Gracias, no, ahorita no quiero, es que no me siento bien. Ah, no, hombre, tómatelo, vas a ver que así te pones bien y mira y dale. No es que, pero nunca dije no porque yo ya acepté al Señor. No porque yo ya no hago eso, jamás lo dije. No, es que no me siento bien, es que hoy no, otro día, hoy no. Hermano, fue tanto el acoso que de verdad, y Dios está de testigo, que mejor donde no me estaban viendo, vi que nadie me estaba controlando, me salí de la fiesta y me fui mejor, porque estaba tan incómodo ahí en una lucha interna.
Pero ¿cuántos hay que no pelean esa batalla y simplemente caen? Me lo voy a tomar, total mañana voy y le pido perdón a Dios y le empato, ¿va? Y muchos le andan queriendo empatar a Dios, pecando entre semana y queriendo empatarle el domingo. No es así, hermano, no funciona así. Dios nos cambió las vestiduras de una vez y para siempre. Y no podemos estar jugando con las ropas que el Señor nos ha dado. Vayamos por favor al libro del profeta Jeremías y vamos a leer en el capítulo 31, los versos 3 y 4. Jeremías capítulo 31, versos 3 y 4, dice así la bendita palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Hermano amado, por su pura gracia y misericordia, no nos morimos en una de esas aventuras en las que andábamos dejando tirado el vestido. Por su pura gracia y misericordia, no nos ha pasado algo tremendo. Habrá quien sí tuvo que pasar por algo difícil y tremendo. Pero Dios, hermano, extiende su misericordia. Y aun cuando, porque Él lo sabía, hermano. Mire, Dios no se equivoca. No es que se equivocó conmigo y por eso yo le fallaba en un principio, no. Él lo sabía y por eso dice acá, aún así te extendí mi misericordia. Aún así te voy a edificar. Y mire cómo nos llama ahí, oh Virgen de Israel. Porque Él aún así nos sigue viendo como una virgen pura, hermano. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Él nos ama con amor eterno. Por eso dice ahí la palabra. Por eso dice ahí esta palabra. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Precioso y misericordioso nuestro Dios, que no nos da nuestro merecido. Porque si nos diera lo que merecemos, hermano, el que les habla ya no estaría aquí vivo. Y era tremendo, hermano. Mire, vivíamos allá por el Gaito, en la zona 3. Los que conocen sabrán que es un lugar no muy adecuado para vivir. Nunca lo ha sido, pero ahora menos. Pero ahí vivíamos. Y yo entraba a la 1, 2 de la mañana en el Gaito caminando, hermano. Y yo miraba cómo asaltaban o de repente mataban a gente cuando yo iba caminando. Y ahí me guardó Dios. No porque yo fuera bueno, no porque yo me lo mereciera, no porque me lo hubiera ganado, sino por su pura gracia y misericordia. Porque Él extendió su misericordia para mí. Pero hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, muchos de nosotros, sobre todo los varones que somos los más tremendos, ¿verdad, hermano? Bueno, usted no, pues yo, que era tremendo. De repente no estuviéramos, pero por la pura gracia y misericordia de Dios estamos hoy todavía vivos. Sigamos leyendo en Jeremías, solo vayamos ahora siempre en el capítulo 31, vayamos a los versos 31 y 33. Dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un nuevo
pacto de parte del Señor. Aquí el Señor dice, no importa lo que hayan hecho, no importa cómo fue su pasado, no importa cómo vivieron, no importa cómo me fallaron, dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y ese pacto se cumple con nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en esa cruz por amor a usted y por amor a mí. Y en ese pacto eterno, en ese nuevo pacto, tenemos una nueva oportunidad de vida, usted y yo, amado hermano, en Cristo Jesús. El nuevo pacto. Por eso dice acá, haré un nuevo pacto, ¿sí? Aunque el pueblo dice ahí, aunque el pueblo de Israel invalidó mi pacto, yo haré un nuevo pacto, dice. No importa lo que hayan hecho antes, no importa cómo vivieron. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y Él nos da una nueva oportunidad de vida. Y Él nos da una nueva mudada, un nuevo vestido. No importa si el que traíamos ya se había rasgado, ya se había manchado. Dios, a través de Cristo, nos da una nueva oportunidad de caminar como esa virgen pura que el Señor quiere para las bodas del Cordero. Ahora, ya adentrándonos al Nuevo Testamento y llegando a lo que son las bodas del Cordero, veamos cómo la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 19, y esto es algo que en estos días nuestro pastor ha estado compartiendo bastante. Apocalipsis capítulo 19, los versos 7 y 8. Dice así la palabra: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Reina Valera, si usted tiene una Reina Valera, dice el lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Sí? Lino fino, blanco y resplandeciente, que aquí dice lino blanco y puro de la más alta calidad. Ahora, aquí el apóstol Juan, en esta visión, en esta revelación, porque está en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, él ve, porque está visualizando a futuro las bodas del Cordero. Y dice que a la novia, a la esposa, le llama ya ahí el apóstol Juan y dice, se le ha concedido. Mire, eso quiere decir, se le ha dado, se le ha permitido, ¿sí? Es como cuando alguien dice, me da permiso para acá, dele, no tenga pena, se le concede el permiso. Aquí dice a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero dice también, y la esposa se ha preparado. Por eso, hermano, acá en la iglesia hemos estado hablándole de la palabra de Dios. Y por eso le exhortamos a que traiga su Biblia, su cuaderno, que apunte, porque solo en la medida que vayamos teniendo esa palabra revelada en nuestro corazón, vamos a poder entender la voluntad de Dios y vivir conforme Dios quiere que lo hagamos en esta tierra. Y a la medida que vamos entendiendo la palabra, nuestras acciones, nuestras obras van a ir cambiando. Porque, hermano, de esa primera vez que yo le comento que me invitaron a esa fiesta, que yo estaba todavía tiernito en la fe, ya más adelante, por supuesto, cuando me invitaban, yo les decía, no, porque yo soy hijo de Dios, ya no voy a esas cosas, muchas gracias. Hay amargado, aburrido, lo que sea, pero yo soy un hijo del Señor, ya no participo en esas cosas. Porque, hermano, tenemos que definirnos, que tu sí sea sí y que tu no sea no, dice el Señor.
frío o caliente, porque tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Hermano, cuando dice aquí, y la esposa, dice, y su novia se ha preparado. Se ha preparado. Y es la palabra revelada la que nos va preparando para las bodas del Cordero. Es la palabra la que nos va haciendo madurar para llegar a entender nuestro papel de novia. Usted y yo somos la iglesia novia, hermano. Cantábamos hace un momento, ya se oye el shofar, en el cielo se oirá, a su amada Él está llamando, así es, ¿verdad, hermano? A su amada Él está llamando. Ahora, hermano, cuando yo llegué a la iglesia aquel día que me casé hace 30 y... ¿Cuántos años, mi amor? 35 años, ¿verdad? 36 años. Cuando yo llegué a la iglesia, yo nunca esperé encontrarla a ella con un vestido chuco, o roto, o despeinada. Incluso ella me decía, porque como le contaba, que no se acuerda qué hizo en todo el día. Me dice, yo ni me acuerdo si me fueron a peinar, me dijo. Ah, pues alguien llegó, le dije yo, porque ese día ibas bien peinadita, le dije. No me acuerdo, me dijo, ni quién me fue a peinar. Pues sí te peinaron, le digo, porque ibas bien guapa, bien peinadita. Así la esperaba ver yo ese día ahí. Ahora, imagínese a nuestro Señor, cuando Jesucristo venga y le decía, a su amada Él está llamando. Cuando Él vea a su amada llegar ahí para las bodas del Cordero, ¿cómo cree usted que quiere vernos el Señor? Con vestido lino, de lino puro, de la más alta calidad, dice esta versión. Blanco y resplandeciente. La blancura, figura de la inocencia, de la pureza. Sí, porque así tenemos que ser, hermanos. No importa qué hayamos hecho, Dios está esperando ahora que nos preparemos para ese evento. ¿Y por qué es importante? Mire, Efesios, acompáñeme a la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios en el capítulo 5, versos 26 y 27. Efesios, capítulo 5, versos 26 y 27 dice, a fin de hacerla santa y limpia, mire, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Mire qué está pasando con usted y conmigo acá. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Verso 27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Mire cómo tenemos que ir ese día, hermano. Ahora dice acá que Él lo está haciendo para presentársela a Él mismo, una iglesia hermosa, gloriosa, dice aquí la palabra, hermano. Dios es el que está haciendo hoy en este lugar. Yo le traigo la palabra, pero el que está trabajando en su corazón es el Señor. Porque Él quiere preparar a la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Como una iglesia, dice acá, sin mancha, pura. Así nos quiere ver el Señor ese día. Y para eso Él deja su palabra, porque aquí lo dice claramente. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ahora, al estar lavando el Señor a su iglesia para dejarla pura y sin mancha, hermano, seguramente agarró una de aquellas esponjas de 3M, de esas de alambre, va, hermano, y nos está raspando ahí para que nos salga todo el sucio. ¿Sí?
¿Ha visto cuando salen esos platos a veces, va, hermana? Y ni con la esponja Scotch salen, tiene que agarrar esa de alambre para que salga la suciedad, ¿va? Algo así. El Señor está pasándonos esa limpieza que a veces duele, que a veces no nos gusta, que a veces nos incomoda y nos hace sentir, hermano, como siempre lo he dicho, es como cuando usted le echa sal a la babosa que encontró ahí en el patio de su casa, ¿va? ¿Ha visto cómo se hace la babosa cuando le echa sal? Se empieza a retorcer y se empieza, algo así, como que le está cayendo sal a uno cuando el Señor le está hablando por medio de la palabra, sobre todo si sentimos que la palabra nos está golpeando, hermano. Pero es el Señor el que está purificándolo, porque Él quiere vernos puros, sin mancha y sin arruga. Y eso a veces duele. Pero bendito Dios que nos permite tener el acceso a esa palabra, hermano. Él está interesado en limpiarnos, en purificarnos, en lavarnos. Y eso sucede por el poder de la palabra de Dios y el mover de su Santo Espíritu que trae la revelación de esa palabra. Esa vestidura pura, sin mancha, de la que ahí habla la palabra, habla de la inocencia en la cual el Señor quiere que vivamos. Por eso va a entender usted cuando la palabra de Dios dice, sean como niños. ¿Sí? Sean como niños. ¿Por qué? Porque un niño es inocente. En su inocencia, hermano, yo no sé si le ha pasado, pero si usted le dice a su hijo, mi hijo, el domingo vamos a ir a jugar fútbol al campo que está por allá en la iglesia. Y el niño feliz se prepara. Y el domingo se levanta contento de que van a ir a jugar. Él en ningún momento pensó, ese mi papá solo cuento me da y todo modo ni se levanta temprano. De plano que ni me va a llevar. Él no está pensando eso. A él le dijeron, vamos a ir a jugar fútbol el domingo y él lo cree y se alegra y vive pensando en ese día. Y sabe que ese día va a ir a jugar fútbol. A veces los padres somos los que le fallamos a nuestros hijos así, ¿va, hermano? Y solo les prometemos y no les cumplimos. Sí, mi papá solo casaca. Y ya no le creen a uno. Dios quiere que tengamos esa inocencia de un niño. De creer que si Él dijo que volvería, Él va a volver un día por nosotros, amado hermano. Y ese día está cercano. Todas las señales están anunciando que el Señor viene pronto. Amén. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 18. Dice Apocalipsis 3:18, mire el consejo que nos da el Señor. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también, mire que nos recomienda ahí el Señor, compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Hermano, es que son figuras que aquí la palabra utiliza, pero que nos hablan muy claramente de lo que el Señor quiere hacer por medio de la predicación de la palabra. Comprar oro. Si la misma Biblia dice que las verdades bíblicas son perlas que Él manda para ataviarnos, ¿sí? Dice también, compra de mí ropas blancas. Esas vestiduras de lino fino, que ya lo leímos en Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. Y nuestras acciones van cambiando a la medida que vamos entendiendo la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2, la versión Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Solo cuando vamos teniendo la palabra revelada y la vamos entendiendo, hermano, mis acciones van cambiando. Yo ya no hago lo que antes hacía. Si antes maltrataba, si antes gritaba, ahora ya no lo hago, ahora bendigo.
mis acciones van siendo diferentes. Y a la medida que usted y yo tenemos acciones diferentes, acciones justas, acciones encaminadas a agradar a Dios, usted se está poniendo ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Cada vez que usted hace una obra que agrada a Dios, cada vez que usted hace lo contrario a lo que el mundo hace, entonces se va poniendo cada vez más ese vestido de lino fino y va cubriendo esa desnudez en la que un día anduvimos. Por eso dice acá: compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Pero mire, también dice: compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Y alguien dirá: no, pero yo no tengo problema en los ojos, hermano. No hay problema. Lentes para leer necesito, pero de ahí estoy bien. Aquí está hablando la palabra de ver aquello que no se ve, las riquezas del reino, que son espirituales. Y lo que es del espíritu se tiene que discernir en el espíritu. Ese ungüento que habla aquí la palabra, hermano, es esa revelación necesaria para poder ver lo que Dios nos promete, lo que Dios ofrece, lo que hoy tenemos en el Señor. Y aunque pareciera, porque hay mucha gente que dice que los cristianos somos aburridos, que los cristianos somos apartados, y por eso incluso nos llaman los hermanos separados, ¿sí? Porque según ellos nos separamos porque nos sentimos más o nos creemos más. No, no es así. Simplemente ya no vivimos conforme los estándares del mundo. Simplemente ya no hacemos lo que el mundo hace. Porque ese ungüento ahora nos permite ver que Dios nos llama a cosas más grandes en su reino. Hermano, ¿cuánto necesitamos de esas vestiduras blancas? Yo las necesito cada día, haciendo esas obras justas, haciendo esas obras diferentes a las que antes hacía, para vestirme de ese lino fino, blanco y resplandeciente. Leamos de nuevo esa porción. Apocalipsis 19:8. Dice ahí: y a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Ocupémonos de esas buenas acciones, hermano. Porque, mire, me llama la atención y encontré esta cita de Mateo 22, y Dios quiera que a ninguno de nosotros nos acontezca esto. En Mateo 22, capítulo 22, verso 11. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14, dice así la palabra de Dios. Mire cómo aquí el Señor presenta esto. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermano, qué tremendo. Este hombre, ¿cómo se coló a la fiesta? No lo sé. Lo cierto es que si usted lee unos versos antes, dice la palabra que para la boda el rey dispuso trajes para que todos usaran. Y al entrar todos tenían que cambiarse ese traje para poder estar en la boda. Pero este hombre no se puso el traje de boda. Él dijo: no, ya estoy adentro, ya me la paso bien. Pero llegó el rey y le dijo: amigo, ¿cómo es que estás aquí sin traje de boda?
y no supo qué decir. Y se regresó, lo sacaron avergonzado de ahí y lo tiraron a la calle. Hermano, que tal cosa no acontezca con nosotros. Por eso preparemos nuestro vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Cómo? Con las buenas acciones que día a día tenemos que hacer. Donde antes se enojaba. Mire, precioso el Señor, porque es más, Él en la Biblia nos dice, enójense, no hay problema, enójense, pero no pequen, dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Hermano, por eso también dice la palabra, el que antes mentía, ya no mienta más. El que antes robaba, ya no robe más. Eso habla de que nuestras acciones tienen que ir cambiando y de esa manera usted y yo nos ponemos ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, con las buenas obras, con las buenas acciones que desde antes el Señor las tenía preparadas para nosotros. Mire, así lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Y con esto cerramos, hermano. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Su versión Reina Valera dice,